Muy buenas tardes. Soy el doctor Henry Escobar Fonseca, cirujano vascular de la ciudad de Cali, en Colombia. He venido desarrollando una serie de videos para todos mis pacientes desde que nos encontramos en cuarentena por la pandemia del virus COVID-19. El propósito de estos videos es tratar desde mi casa de colaborarles a ustedes y de darles una serie de recomendaciones en estos momentos para evitar complicaciones vasculares como consecuencia del aislamiento obligatorio que ya desde el día de ayer nuestro presidente nos informó que será por un par de semanas más. Hoy quiero hablar de la enfermedad tromboembólica en tiempos del COVID-19. Algo de lo que trataré hoy ya se encuentra en un video anterior, el cual se denomina Varices, enfoque de la enfermedad varicosa en tiempos del COVID-19, pero hoy me voy a enfocar específicamente en la enfermedad tromboembólica, sus riesgos, complicaciones, manejo y demás enfoque. En primer lugar, quiero definir dos términos, trombo y émbolo. Trombo es la coagulación de la sangre, o sea, dentro de una vena, que es una estructura tubular, la sangre va a pasar de su estado líquido a un estado gelatinoso y posteriormente a un estado sólido, de forma tal que se va a obstruir la vena, se va a tapar esa vena y por lo tanto se va a impedir que la sangre regrese hacia el corazón. Por otro lado, es importante tener clara la definición de émbolo. Émbolo es desplazarse, o sea, ese trombo, ese coágulo, esa pequeña piedra de sangre que está dentro de la vena, por efectos de la misma sangre, se va a desplazar, o sea, va a embolizar, va a viajar dentro de ese túnel, dentro de esas venas y va a llegar a clavarse en los pulmones, impidiendo un adecuado intercambio de oxígeno con la sangre, lo cual en muchos de los casos termina o en una unidad de cuidado intensivo o incluso en la muerte del paciente. Lo más importante de esta charla en estos momentos de aislamiento es definir quiénes están a riesgo de desarrollar un trombo dentro de sus venas. En primer lugar, como les mencionaba en otro video, los pacientes con varices. Segundo lugar, los pacientes obesos. En tercer lugar, los pacientes con cáncer. Y así sucesivamente, los pacientes con fracturas, los pacientes con diabetes, los pacientes con enfermedades autoinmunes, las personas que están quietas, que es el caso de todos nosotros en estos momentos, los que estamos en casa, los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y los pacientes que están encamados por cualquier enfermedad. Esos, digamos, que son la población principal que puede estar a riesgo de un trombo, y dentro de estos podemos tener mezclas de quietud con cáncer o quietud con obesidad o quietud con varices, pero el término claro el día de hoy es la quietud, porque la quietud va a aumentar un riesgo más a las enfermedades o a los factores de riesgo que ya tenemos todos preexistentes, o sea que va a ser más favorable, más posible la eventualidad de que aparezca un trombo. ¿Y es peligroso si me da un trombo? Sí, definitivamente es peligroso, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque puede dar complicaciones a largo plazo que son realmente indeseables, dolor, hinchazón de una pierna, úlcera, como consecuencia de lo que nosotros denominamos en medicina el síndrome post-tromboflevítico, o sea, todas las complicaciones y todas las anormalidades circulatorias que se desencadenan a largo plazo como consecuencia de la vena que se obstruyó. Esas son complicaciones que son realmente incómodas y muy difíciles de manejar y con las cuales generalmente nuestros pacientes van a tener que aprender a convivir de por vida. Pero existen otras complicaciones que hacen que la enfermedad tromboembólica sea grave, como la presencia de émbolos, como les decía. Esa quizá es la más temida porque puede ser la que en un momento corto o a mediano plazo lo lleve a uno a una unidad de cuidado intensivo o a la muerte. ¿Y cómo puedo sospechar que tengo un trombo? En una extremidad.
Y digo en una extremidad porque realmente uno puede tener un trombo en cualquier parte del cuerpo y la gente generalmente cree que los trombos se producen en la cabeza, pero uno puede tener un trombo en las extremidades, puede tener un trombo en un riñón, un trombo en el hígado, un trombo en los pulmones, un trombo en el intestino, un trombo en un ojo, un trombo en cualquier parte, porque la circulación definitivamente se encuentra por todo el organismo. Pero para efectos de los miembros inferiores, los trombos los vamos a sospechar en nuestras personas que se encuentran en este momento aisladas por la aparición súbita de una hinchazón en una extremidad, generalmente una extremidad inferior. En casos como personas que tienen cáncer de mama o cáncer pulmonar o enfermedades pulmonares crónicas serias, podríamos tener también trombosis con síntomas similares en las extremidades superiores. Pero quiero hacer énfasis en esta charla sobre todo en los trombos de los miembros inferiores. Entonces, primer signo claro, la hinchazón. Segundo, el dolor. La extremidad generalmente se torna muy dolorosa, se torna endurecida. Da una consistencia como cauchosa, incluso a veces más dura. Cuando uno toca la pantorrilla es una pierna dura si se le compara con la extremidad contralateral. También el dolor es muy limitante, es realmente insoportable al intentar caminar, al intentar empinarse, al intentar doblar el tobillo. Y en algunos casos de trombos en las venas superficiales, sobre todo en venas varicosas, lo que vamos a encontrar es un trayecto como una culebrita enrojecida y dura que se logra apreciar a través de la piel. Esto es lo que se llama una tromboflebitis o trombos superficiales, que si bien son menos peligrosos que los trombos profundos, porque generalmente los superficiales no se van al pulmón, pues los trombos superficiales podrían extenderse hacia un trombo profundo y no deja de ser incómodo por su dolor y enrojecimiento y bastante limitación que generan en estos pacientes. ¿Cómo vamos a confirmar que tengo un trombo? Ya ustedes en su casa tienen la sospecha de que algún familiar está desarrollando un trombo. Definitivamente ese paciente debe ser visto por un cirujano vascular o en su defecto en estos momentos trasladarse a un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque las ayudas clínicas, los exámenes son de utilización estricta dentro de un ambiente hospitalario como lo es la ecografía, Doppler del sistema venoso superficial y profundo, en algunos casos el flebo-TAC o la flebografía y algunos exámenes de sangre como el dímero D nos pueden ayudar a definir, a aclarar si el paciente tiene o no tiene un trombo. ¿Por qué? Porque dependiendo de si lo tiene o no lo tiene, es como nosotros los especialistas vamos a instaurar un tratamiento o vamos a dar un manejo conservador en este paciente. ¿Cómo se trata? Definitivamente esto es de uso exclusivo del especialista. Hace unos años los pacientes con trombosis venosas profundas debían hospitalizarse. De quizá una década para acá, cada vez los hospitalizamos menos y se manejan en la casa. Con el advenimiento de algunas medicinas, porque en años anteriores se usaba mucho la heparina y la warfarina, y la warfarina progresivamente la hemos ido cambiando por otros como el apixaban, el dabigatran o el rivaroxaban, que son medicamentos que si bien son un poco más fáciles de tomar, pues siguen siendo riesgosos si son automedicados por los pacientes, ya que lo que pretendemos en el manejo de la trombosis venosa es anticoagular el paciente, o sea, hacer una sangre muy diluida para que el trombo no se extienda y para que el trombo no migre. Entonces, como les decía, solamente vamos a tratar los pacientes que estamos completamente seguros de que tienen una enfermedad trombótica de los miembros inferiores, y esos pacientes el manejo es anticoagularlo. ¿Y por qué debemos estar seguros? Porque la anticoagulación per se es riesgosa. ¿Qué riesgos podemos tener con la anticoagulación? El paciente puede sangrar, pero cuando les digo puede sangrar por la orina, puede sangrar por la materia fecal, puede sangrar por los dientes, puede sangrar por la nariz, puede sangrar por cualquier parte, porque absolutamente toda la sangre de su cuerpo va a estar completamente anticoagulada, pudiendo incluso llegar a ser un derrame cerebral por una anticoagulación no muy bien controlada, lo cual podría llegar a ser mortal. Es así como estas medicinas son extremadamente seguras si se hace un seguimiento clínico y si se hace un control de laboratorio para algunos casos como es el de la warfarina, en cuyo caso los pacientes deben realizarse un INR, que en estos momentos en que todos los hábitos de nosotros están cambiando, pues probablemente el INR va a variar y muchos de ustedes que toman esta medicina, como les decía la warfarina, probablemente tengan que cambiar su dosis.
y es importante que se realicen en este momento un INR. Quiero decirles que, como les mencionaba en anteriores videos, mi consultorio está completamente abierto y disponible para ustedes. Mi secretaria los atenderá con mucho gusto en el celular de siempre, 316-882-5430. Pueden dejarme con ella sus inquietudes, pueden solicitar ya una cita. Estoy haciendo cita por telemedicina y por videomedicina, de forma que podemos entablar usted y yo una conversación privada para lograr ayudarle a usted en sus sintomatologías y sus enfermedades vasculares periféricas sin que usted tenga que desplazarse hasta un hospital o hasta una clínica. Sigamos en casa, sigamos obedeciendo, vamos bien, quiero decirles que vamos bien, las cifras van en aumento, pero epidemiológicamente vamos bien. Apoyemos a nuestros mandatarios, porque de la colaboración de todos vamos a recoger los frutos posteriormente. Nos vemos en un nuevo conversatorio, estén pendientes, síganme en mi canal y cualquier inquietud no duden en llamarme. Feliz tarde, hasta luego.